Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde la sede del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales para tratar un tema de carácter internacional que son las elecciones de Brasil que se van a dar este fin de semana. Desde acá de Venezuela, este Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales ha hecho un estudio sobre todo lo que ha sido este proceso electoral en Brasil, inclusive la incidencia que podía traer para la región y para Venezuela. A mi lado se encuentra Iván Rojas, miembro de la directiva de esta institución venezolana, quien nos va a ayudar a explicar ese informe que realizaron para estas primarias y bueno, también el seguimiento que han realizado para estas elecciones que se van a realizar el próximo domingo. Recordemos que en esta primera elección hubo dos candidatos que fueron electos. Uno se puede indicar de izquierda, otro de derecha, con tendencia bastante polarizada. Dejemos que Iván Rojas nos explique parte de este informe luego de esta primera vuelta. Bien, lo que pudimos detectar en el informe antes de esta primera elección era un poco las propuestas, la visión de cada candidato y cómo se diferenciaban uno de otro. Una cosa muy interesante del candidato Bolsonaro, quien es claramente el favorito para llevarse a la elección del domingo, es que a pesar de que él cuando era congresista desde hace muchos años, tenía una posición más nacionalista en lo económico, pero él inteligentemente ha tratado, a pesar de que no ha moderado su discurso social, no ha moderado su discurso en seguridad, digamos que cambió la tónica en lo económico, se movió más abierto al comercio, más abierto a temas de privatización, más abierto a este tipo de cosas que lo ayudaron a capturar votos de lo que llamamos el centro y la derecha pro negocios en Brasil, que era un sector muy importante que él no tenía hasta hace poco y que más bien hubiese podido ir al candidato Alckmin, que sabemos quedó en cuarto lugar. Por otro lado, Haddad tuvo toda esta dificultad de la candidatura sí o no de Lula. Al final Lula claramente declina porque las leyes no le permitían participar en la elección y bueno, no terminó sacando, obviamente es imposible transferir votos de una persona a otra, sacó menos de 30%, probablemente en esta siguiente elección saque un porcentaje mayor claramente, los votos de los otros candidatos de izquierda se le pueden sumar, pero Bolsonaro ya al sacar casi suficiente para ganar en la primera elección, solo necesita un poco más para ganar y es probable que gane no solo cómodamente, sino quizás por una distancia larga. Estamos hablando de Bolsonaro y Haddad, dos candidatos, perfiles de los dos si los podemos comparar. Bien, Fernando Haddad viene del lulismo, profesor universitario, tendencia claramente marxista, ha escrito muchos libros sobre temas de izquierda, sobre temas de la economía soviética, filosofía evaluando temas de Marx. Es muy claramente una persona asociada a todo este tema del Foro de Sao Paulo, muy claramente heredero de Lula en lo ideológico. Bolsonaro, por otro lado, viene de las Fuerzas Armadas, es un hombre, como dije, nacionalista, conservador en lo social, tiene un factor religioso muy importante en su formación, pero como también mencioné, ha moderado, y lo cual ha sido una victoria muy grande para él, la parte económica. Se ha vuelto más pro a los negocios, más pro a las políticas de austeridad, más pro a los mercados, que era, digamos, un punto débil que lo hacía más difícil de ser electo. Vemos entonces también que en esa primera vuelta se dio elecciones del Congreso del Parlamento. ¿Cómo esto también puede influir en estas elecciones que vienen ahora? Bien, las elecciones del Parlamento nos ayudan a visualizar, incluso más que las presidenciales, las verdaderas razones de estos resultados y de estos cambios. El PT, que es el Partido de los Trabajadores, el partido de Haddad y Lula, no fue el partido que perdió más escaños. El PSDB, uno de los partidos más grandes, el partido de Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, o el partido del actual presidente Temer, perdieron muchísimos más escaños. Entonces vemos que esta elección no fue un rechazo a las políticas de izquierda, no fue un rechazo nada más al lulismo, fue un rechazo a la corrupción. Porque todos los grandes partidos sufrieron grandísimas pérdidas en cuanto a su poder en el Congreso. Y el partido de Bolsonaro, el PCL, pasó de ser un partido intrascendente, que no sumaba ni 10 escaños, a ser la segunda fuerza en el Parlamento, con 52 escaños.
Por supuesto, en una política tan fragmentada como la brasilera, en la que hay más de una docena de partidos representados en el Parlamento, esos 52 no son suficientes para gobernar. Bolsonaro, si es el ganador, tendrá que armar una coalición, probablemente con los partidos de centro-derecha, algún partido de centro, y bueno, los partidos que estén de acuerdo en hacer las reformas al sistema de pensiones, a las políticas de austeridad, algunas similares a las que ha tratado de implementar infructuosamente Temer, algunas quizá un poco más profundas, y bueno, tendrá que negociar quizás en los temas sociales, de seguridad ciudadana, en los que él sí es un poco más duro. Y bueno, habrá que ver si él puede convencer a algunos de estos partidos de seguir esa línea y esas propuestas que él ha tratado de estar dando en esas áreas. ¿Cómo vimos la campaña cuando se ha hablado de que, bueno, ha sido un poco fuerte, inclusive de este favorito que de una u otra forma se ha indicado que sigue siendo muy duro en lo que es la campaña que ha hecho? En esta primera etapa y esta segunda etapa ha mantenido su discurso. Sí, muchos analistas esperaban que quizás se moderara, que tratara de apelar a un público mayor, que es algo normal en estos procesos electorales en los que quedan solo dos candidatos. Lo que supongo que pensó la campaña de Bolsonaro es que él ya estar tan cerca de ese 50%, realmente no necesita movilizar demasiado, no necesita apelar a un público mayor, digamos, sino que el momento de moderarse va a ser en el momento de negociar, en el momento de encontrar aliados en el Congreso, y va a ser algo más a puerta cerrada, algo más menos al público, porque el público de alguna manera está emocionado por ese estilo de él, está acelerado por toda esa retórica y por buenas razones. Mucha gente hace una comparación con Donald Trump. En algunos temas tiene sentido, en otros quizás no tanto, pero una particularidad que sí he notado es que Trump gana unas elecciones apelando a las ideas de que el gobierno era corrupto, que la economía estaba mal y que había mucha inseguridad. Tres cosas que en Estados Unidos son discutibles. Bolsonaro ganó enfocándose en esas tres cosas en un país que sí tiene muchísima corrupción, que está atravesando una grave crisis económica y que tiene un problema muy, pero muy grave de inseguridad, que probablemente en el continente solo podríamos compararlo con el de Venezuela y el de un par de estados en Centroamérica. O sea, bastante peligroso. Entonces es un discurso que realmente calza a las necesidades y a los sufrimientos que tienen muchos brasileros. Creemos entonces que quizás eso sea lo que vemos en el marketing político probablemente de Latinoamérica en las próximas elecciones, ese combate en los discursos en la corrupción. Bien, no sabría decir, porque el modelo Bolsonaro es muy propio y muchos de los factores que lo han llevado tan lejos son muy propios de Brasil. Digamos que la operación donde salió Odebrecht, Petrobras y una serie de políticos fue algo muy particular, salpicó a otros estados de la región, pero el impacto que tiene en Brasil, quizás nosotros desde afuera no nos habíamos dado cuenta qué tan grave es. O sea, que uno de los partidos, como el partido del presidente Temer, haya reducido a menos de la mitad su participación en el Congreso, significa que la gente no estaba contenta con los políticos que tenía. No es sencillamente un retroceso por unas opciones diferentes. Es un cambio grave que, claro, tendremos que ver si es un cambio coyuntural, si las fuerzas políticas vuelven a reacomodarse en el corto plazo o si estos partidos tendrán que renovarse de alguna manera para seguir siendo competitivos. Porque como ya dije, el Partido de los Trabajadores, a pesar de estar en el centro por toda la controversia con Lula y Dilma Rousseff, no perdió tantos escaños. Entonces es una mezcla entre el tema de que hay políticos que tienen un appeal personal mucho mayor, Lula sigue siendo popular con algunos sectores importantes, y el tema de la corrupción. Los partidos como el PSDB no tenían un candidato carismático, no tenían un candidato que moviese las masas, y a la vez estando metidos tanto en el problema, teniendo docenas de miembros del partido metidos en temas de corrupción, era muy complicado que realmente fuesen competitivos. Es que, de hecho, de los 5 candidatos principales que se vislumbraban, solo Bolsonaro no estaba involucrado en el tema, porque tanto Ciro Gómez como Marina Silva fueron parte del lulismo, se salieron en distintos niveles de enemistad del lulismo, y Alckmin, siendo parte del PSDB, todos están involucrados, directa o indirectamente.
Tanto así que Marina Silva terminó no solo muy atrás, no terminó ni entre los 5 primeros, terminó con 1,5 de la elección, que era algo que no se vislumbraba sin una persona tan conocida. Entonces, lo que pareciera debería venir en Brasil, si algunos partidos de oposición quieren efectivamente oponerse a Bolsonaro, si es que gana, que es lo más probable, deben renovarse de alguna manera, deben buscar liderazgos nuevos, liderazgos jóvenes, liderazgos con nuevas propuestas, porque el público brasilero parece ya cansado de la élite que tenía. Si vemos entonces a Bolsonaro ya ganar o triunfar en las próximas elecciones, como indicas que puede ser muy propio o puede ser lo más probable en estas elecciones que se van a realizar el próximo domingo en Brasil, ¿cómo lo veríamos con Venezuela? Recordemos a nuestro público que estamos hablando con Iván Rojas, él es miembro de la directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, quien el día de hoy está analizando junto a nosotros todo lo que van a ser estas elecciones de Brasil que se van a dar este próximo domingo. También ahora vamos a tocar el caso de estas elecciones, en el caso de que salga ganador este favorito, ¿cómo influiría o incidiría en Venezuela? Dicen que hay relaciones o se puede relacionar inclusive con Chávez, pero únicamente, o con el expresidente Chávez, en que venían de la parte militar, que tenían una posición muy firme, pero que ideológicamente están totalmente opuestos. Vimos que en Colombia ganó también uno con tendencia un poco más hacia la derecha y dicen que este es alguien que viene también con una conducta un poco más de derecha. Con esta actitud que tiene el gobierno venezolano, la ideología del gobierno venezolano, ¿cree que puedan chocar? ¿Cómo ves esto a futuro? Y bueno, la interpretación que tiene también o que ha hecho a lo largo de esta elección acerca de los venezolanos y todo lo que es el tema de la migración. Bien, primero con el tema de la relación con Venezuela, claramente Bolsonaro lo ha dicho, él está totalmente en contra de todos los gobiernos que él llama dictaduras de corte socialista, se refiere en este caso a Venezuela, se refiere a Cuba. La retórica ha sido bastante duro, no ha hablado de forma tan concreta, siendo que su posición siendo un nacionalista, no está tan dada su visión a articularse al estilo Grupo de Lima. No lo veo siendo un líder activo en ese proceso, lamentablemente. Sería muy interesante que lograran quizás algunos presidentes más afines a lo ideológico traerlo un poco más a ese tipo de iniciativas. Probablemente, y es un tema que él ha abordado muchísimo en la campaña, el tema del narcotráfico sea una forma de traer, digamos, al ruedo a Bolsonaro. Está totalmente en contra de ser blandos, como él dice, con el tema de las drogas. Siendo un militar, tiene mucho énfasis en el papel de las Fuerzas Armadas, no solo en la defensa de la nación, sino en muchos aspectos de la vida diaria, que es un poco lo que han comparado con Hugo Chávez. Y es una comparación complicada, porque si bien ambos vienen del mundo militar, y en el 98 o 99, cuando estaba empezando a surgir la figura de Hugo Chávez, Bolsonaro habló positivamente de él. A través de los años, cuando, digamos, se reveló el carácter socialista del gobierno venezolano, Bolsonaro cambió a una postura muy crítica. Pero veo el mayor inconveniente más bien es en ese tema de que su visión no es muy internacionalista, como dicen algunos. Entonces le va a costar, como a veces le cuesta a Trump también, digamos, unir voluntades, siendo un estado tan importante y tan clave en la región, y quizás si consigue un buen canciller podría hacer un poquito más. Respecto al tema de los refugiados y los migrantes, el candidato Bolsonaro no ha sido tan abierto a recibirlos como otros de los candidatos que no eran del lulismo, pero de alguna manera ha atendido el tema, ha hablado de quizás ayudarse con las Naciones Unidas. Curioso, porque es un organismo que le ha criticado bastante, pero le ha dicho, bueno, Naciones Unidas puede colaborar a crear campos de refugiados en la frontera, no es tan dado a absorber a la población, a integrarla al país, como mencionaron otros candidatos y como se estaba haciendo ahorita con el gobierno de Temer. Entonces es una posición intermedia, ideológicamente es profundamente contrario al gobierno venezolano, pero a diferencia de un Duque, para quien el tema venezolano es central y está activamente buscando soluciones, buscando ayudas, buscando cómo conectarse con otros gobiernos, quizás en la medida en que pueda alejar el problema de Brasil, quizás lamentablemente Bolsonaro no se involucre tanto, o es lo que pareciera.
Lo vemos más entonces en un gobierno un poco más comercial en lo internacional, así lo ves un poco más en la región, impactando un poco más en lo comercial, ya que viste que se estaba acercando un poco más a la parte empresarial. Sí, él ha sido muy activo, ha hablado no solo en la región, ha tenido viajes, se ha conectado con personas de Corea, de Japón. Él había sido muy crítico del Mercosur, lo había llamado herramienta ideológica. Yo ahí tenía una falta de entendimiento de por qué, si más bien el Mercosur, ahora que Venezuela ha estado alejada, ahora que Argentina tiene otro tipo de gobiernos, Paraguay tiene otro tipo de gobierno, más bien Mercosur puede ser una herramienta muy afín. Pero en general él se ha presentado como más proactivo hacia pactos bilaterales, no tanto hacia el multilateralismo, hacia los grandes proyectos de integración. Todo en esa vena muy nacionalista, al estilo de Trump, que criticó en su momento el NAFTA, aunque logró renegociarlo. Muy a las críticas, por ejemplo, de Le Pen en Francia, que no es muy escéptica a la Unión Europea. Ese tipo de posición es la que él tiene. Entonces, él se ha abierto en lo comercial, pero él busca tratados bilaterales. Ha moderado muy ligeramente con el Mercosur, pero sigue en una postura alejada. No lo ve como algo fundamental, que es, digamos, la herramienta de integración más importante que tiene Brasil en este momento, con la que podría incluso reactivarse, que era lo que proponían la mayoría de los otros candidatos, ese proyecto de Mercosur-Unión Europea, de hacer un tratado de libre comercio. No sabemos en qué va a quedar eso. Si ganara Haddad, por ejemplo, sabemos que ese proyecto seguiría quizás un poco lento por la no participación de Venezuela, que al PT sí le importa. A Bolsonaro no le importaría para actuar dentro del Mercosur. Entonces, para concluir, ¿no crees que haya sorpresas en estas elecciones de Brasil? No pareciera. Sencillamente, Bolsonaro estuvo muy cerca de la cantidad necesaria de votos. Haddad llegó a 29. No es fácil subir 20 puntos y que tu oponente no pueda subir los 5 que le faltaron. Es una cuestión de ver los números, ver quiénes no votaron, ver quién votó por cada opción, y los votos no son 100% transferibles. Quizás muchos candidatos que votaron por Ciro Gómez no quieren votar por el candidato del lulismo. Los candidatos de Alckmin, que son aún más anti-PT, probablemente no quieran votar por Haddad, por más que no les agrade tanto Bolsonaro. Entonces, muchos de esos votos quizás se vuelvan abstención. Y cuando tú eres el candidato que tiene la ventaja, la abstención no es mala para ti. La abstención es mala para el que está tratando de alcanzarte, el que viene desde atrás. Entonces, yo no creo que haya ningún tipo de sorpresas este domingo. Escuchamos entonces palabras de Iván Rojas, él es miembro de este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, que en el día de hoy nos ha permitido parte del análisis que ha realizado. Esto es parte de un informe que ha realizado este Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales en relación a lo que ha sido estas elecciones, que es este proceso electoral que se está dando en Brasil. Recordemos que ya se dio un proceso de primarias donde Bolsonaro y Haddad fueron los que obtuvieron el primer lugar, los primeros lugares para ir a esta segunda vuelta que se va a realizar el día domingo. No prevén sorpresas debido a que hay 20 puntos de diferencia, casi el 50%, o le falta muy poco al 50% a Bolsonaro para poder alcanzar la mitad o la mayoría dentro del país o dentro de Brasil. Es parte de la información y este análisis, y también indicándole que vamos a seguir haciéndole seguimiento a todas estas elecciones que se están dando en Brasil desde acá, desde BPI TV, y por supuesto indicándole a todos que se mantengan en las pantallas para seguir manteniéndose informados. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera para BPI TV.